tiroides, pues la idea es revisar el tema de tiroides, qué es lo que compete dentro de la parte de cirugía, básicamente. Eh, lo más importante y realmente lo que ustedes tienen que aprender de la tiroides es la patología relacionada con nódulos, que es la que finalmente puede contener o no patología maligna. El resto de cosas que no son nódulos en tiroides, pues no hacen referencia a cáncer generalmente. Entonces es lo que a ustedes más les interesa saber si el paciente tiene o no tiene una enfermedad maligna en el tiroides. El resto de cosas tienen soluciones diferentes. Por eso es importante que ustedes sepan cómo evaluar un nódulo de la tiroides. ¿Por qué? Porque como se van a dar cuenta desde el punto de vista digamos, epidemiológico, el nódulo tiroideo es un estadio clínico que muchos pacientes los van a tener, sobre todo los pacientes mayores de 40, 50 años, tienen una frecuencia o una incidencia muy alta de nódulos tiroideos. Pero pues lo importante es saber cuándo son nódulos tiroideos. Debemos hacerle caso o no hacerle caso, pero sí debemos descartar enfermedad maligna sobre todo, o cuando se trata de enfermedades benignas que no pueden generar o no le van a generar problemas a los pacientes. ¿Listo? La anatomía, pues es lo primero que siempre hacemos con todo en cirugía. No se olviden que cirugía es igual a anatomía. Y la anatomía del tiroides, pues es una anatomía sencilla. Yo creo que todos ustedes lo recuerdan. Es una estructura glandular con funciones de tipo endocrina y que tiene una forma de H o de mariposa, ¿sí? Que se localiza en la parte anterior en cuello, por debajo de lo que nosotros llamamos el cartílago tiroideo, y que en los hombres es muy fácil diferenciar este cartílago porque ahí está hay una prominencia que se conoce, pues ustedes la conocen todos, la conocemos como la manzana de Adán, y exactamente abajito de eso está la glándula tiroides. Miren que la glándula tiroides es una glándula pequeña, a pesar de que tiene unas funciones muy importantes, es una glándula pequeña. Tan solo mide máximo 6 centímetros y pesa 20 gramos. Ella igual dentro de las enfermedades o las patologías que sufre, pues puede aumentar su tamaño de forma considerable. Y no olvidar que ella está en íntima relación con las llamadas glándulas paratiroides, que tienen otras funciones. No tienen nada que ver con las tiroides, pero son importantes porque sobre todo en los procedimientos de cirugía caen un poco y se comprometen también cuando se realiza cirugía de la tiroides por esa vecindad, podríamos decir, que tienen cada una. No olvidar esto que la irrigación de la tiroides es una glándula rica en irrigación, y acordarse de que ella pues es una glándula, como les decía, tipo endocrino, y su contenido va a llegar todo al tracto, o mejor dicho, al sistema sanguíneo. ¿Por qué? Porque es ahí donde ejerce su actividad. Y la parte más importante, cuando nosotros hablamos de nódulos, la parte más importante es esto, la estructura microscópica. ¿Por qué? Porque la glándula, al igual que la mama, recuerdan que tiene unas estructuras lobulares donde se acumula un material y luego esto va a tener pues una salida de ese material a otra parte o a otro órgano o a otra estructura. Pues en este caso es algo parecido, pero su contenido, a diferencia de la mama que va hacia el exterior, su contenido va a ir al torrente sanguíneo, como les decía anteriormente. Entonces, en la glándula tiroides nosotros vamos a encontrar esas estructuras que son redonditas, muy importantes, que se llaman folículos tiroideos. Y estos folículos tiroideos tienen forma redonda porque en el centro tienen una cosa aquí amarilla que se llama material coloide o coloide. Dentro de él ocurre parte del procesamiento de la hormona tiroidea. ¿Y por qué es importante? Porque la mayoría de nódulos, tumores y masitas que aparecen en tiroides se inician, o al menos tienen su origen, en este tipo de células, en las llamadas células foliculares. Y este coloide, que es de material que está aquí adentro, también puede aumentar su contenido, y lógicamente si ustedes tienen un alto contenido de ese material
adentro, pues va a formar también un tipo de nódulo. Que si yo tengo comprometido todos estos elementos junticos y todo esto está aumentado de tamaño, incluyendo el parénquima, pues genera algo que es diferente a los nódulos, que es el bocio. Ahora vamos a ver que hay diferencias. No olvidar esto, que es cómo se estimula la tiroides. Y siempre el mensaje viene desde la parte central, a nivel del hipotálamo, está la hormona que estimula la liberación de la tiroides, de la hormona tiroidea, ya la que actúa directamente sobre la tiroides, produciendo estas dos hormonas, la T3 y la T4, que en últimas, pues ustedes van a ver que la mayoría de veces medimos esta que es la T4, ya les diré por qué, y eso hace un feedback negativo sobre la producción de hormona tiroidea. Por eso, cuando ustedes van a estudiar un paciente con un trastorno de la tiroides, tienen que estudiar esta y estas son las que nosotros podemos medir. Esta TRH, que viene de origen central, pues no la podemos medir muy fácil. Y las funciones de esta glandulita chiquitica de 6 centímetros son múltiples, tienen que ver con el calor, con la parte cardiovascular, con la producción con lo que es el metabolismo de lípidos, de las grasas. Y entonces ya ustedes por eso saben que las enfermedades del tiroides, cuando tenemos hipo o hipertiroidismo, se asocian a múltiples síntomas, a múltiples compromisos a nivel orgánico. Entonces son muy característicos sus síntomas que ustedes también deben reconocerlo cuando tienen un paciente con patología tiroidea. Y eso es para recordar un poquito cómo se produce la hormona tiroidea y lo más importante es que la producción de la hormona tiroidea arranca con su precursor principal, que es el yodo. Y es por eso que el yodo va a tener importancia dentro de lo que es la producción de nódulos o la presencia de nódulos dentro de la glándula tiroidea. ¿Por qué? Porque esas células foliculares que vimos anteriormente, esas células son ávidas a consumir yodo. Si hay mucho yodo, tiene unas características, pero si la cantidad de yodo es poca, ellas adoptan otro tipo de características. Entonces ahí es donde se empiezan a generar, por un lado, a veces los nódulos. Hay múltiples causas, esto sería una explicación parcial de todo, de por qué se dan los nódulos tiroideos, y como vamos a ver ahora, los nódulos realmente no corresponden a un solo elemento, los nódulos tienen un origen, al igual que la mayoría de tumores y lesiones a nivel del cuerpo humano, origen multifactorial, es decir, tenemos varios factores que se juntan para terminar produciendo los nódulos. Y volviendo un poquito a la síntesis, entonces la síntesis de la hormona tiroidea, pues una síntesis compleja, arranca desde el yodo que llega acá al torrente sanguíneo, él entra a la célula folicular que vimos anteriormente. Acá ese yodo es luego transportado hacia acá donde está el material coloide. La célula folicular per se produce un elemento que se llama la tiroglobulina. Esa tiroglobulina que se produce cerca al núcleo, el retículo endotelial, sale también acá al material coloide. Y mire qué pasa con la tiroglobulina y el yodo. Acá, en este punto, ellos se unen, ¿sí? Por un proceso que se llama ionización o iodización. La iodización hace de que esto cree esta molécula, que es una molécula compleja, TPO, y esta finalmente se va a transformar en las hormonas tiroideas, que es la T3 y la T4. Ellas vuelven a entrar a la célula folicular, ¿sí? Y cuando están dentro de la célula folicular, vuelve y se excreta al torrente sanguíneo ya en forma de hormona tiroidea. Entonces, vemos que este proceso, que es un proceso complejo, cuando hay mal funcionamiento de estas células o hay mal producido, digamos, de los elementos esenciales para su elaboración, como son el yodo o la misma tiroglobulina, pues esta conformación de estas células cambia, y lo que pasa sobre todo en las patologías malignas. Y cuando ya esas hormonas están en la parte periférica, es decir, ya salen al torrente sanguíneo, pues llegan a cada órgano a través de unos receptores.
Y entonces vamos a recordarnos un poquito qué es el nódulo tiroideo. El nódulo tiroideo es esa estructura diferente al resto del parénquima que nosotros encontramos a nivel de la tiroides, que la gran mayoría son de naturaleza benigna, aunque pueden ser malignos también. Pueden ser palpables o pueden ser no palpables, eso sí es muy relativo y depende de los pacientes. Importante saber que el bocio tiene una diferencia. El bocio no es una lesión que uno pueda decir tiene esta característica o está aquí, porque no es una lesión discreta, es un crecimiento global de toda la glándula, que a veces se acompaña de lesiones nodulares, pero la gran mayoría no tiene nódulos, sino que tiene presencia de quistes. Entonces, lo que llamamos bocio quístico, pero también podemos encontrar bocios que no tienen ni quistes ni nódulo, entonces son los bocios difusos. Algunos tienen un solo nódulo, entonces se puede llamar bocio uninodular, y si tiene varios, bocio multinodular. Los bocios no son patología maligna, es decir, la posibilidad de que un bocio se transforme en cáncer es muy baja. Sí se han descrito cánceres de tipo foliculares en unos bocios que llevan muchísimos años, es decir, el paciente que lleva más de 20 años con un bocio, de pronto él puede hacer una transformación hacia una neoplasia folicular, pero esto igual no es lo más frecuente. O sea que el bocio no es una patología maligna. ¿Y cuándo lo vamos a hacer tratamiento? Pues sí, el tratamiento del bocio la mayoría de veces puede ser observación, pero cuando ya tiene procesos como obstrucción o que compromete la vía digestiva porque da problemas de eglución, o el paciente le parece que ya que esta bolita aquí adelante se ve muy fea, pues es la única indicación de operar los bocios. Por eso el bocio no nos debe revestir mayores problemas. ¿Que hay que hacer biopsia? Sí, la idea es hacer biopsia para confirmar la presencia de bocio, pero si la biopsia reporta que esto es un bocio, el manejo, ya ustedes saben, puede ser expectante, y en caso de alteración de deglución, de respiración o problemas estéticos, sí habría que hacer cirugía y retirar toda la glándula bociógena. Entonces, volviendo un poquito a lo del nódulo tiroideo, que es el que más nos tiene que de pronto gastar tiempo porque el manejo es diferente, sabemos de que el nódulo tiroideo, al igual que el cáncer, no sabemos cuál es la causa. La mayoría es multifactorial, se relaciona mucho con el estímulo o el sobreestímulo hormonal, ya sea la TSH o la IFA1, de factores genéticos. Hay quistes y nódulos que son hereditarios en familias. Hay factores ambientales que tienen que ver mucho con la ingesta de yodo, las radiaciones que dan nódulos, sobre todo nódulos de tipo maligno, porque se asocian en forma importante a neoplasias o cáncer folicular. Y el embarazo también es otro estado. El de embarazo, como vamos a ver, es un estado de hipotiroidismo en donde va a ocurrir un proceso de sobreestimulación de esa glándula, y finalmente eso genera producción de nódulos ahí en ese nivel. ¿Qué otras cosas pueden dar sensación de masas en el cuello? Pues no solo los nódulos. Acuérdense que los ganglios, aunque los ganglios tienen una posición más lateral que el nódulo tiroideo, que tiende a ser central, porque la tiroides es de ubicación central, los ganglios nos pueden dar nodulitos. Los ganglios la mayoría de veces los vamos a encontrar en las cadenas llamadas cadenas yugulares, que están muy relacionadas con el músculo esternocleidomastoideo, generalmente la parte anterior del músculo. El higroma quístico, que es una lesión de tipo ya más embriológico, poco frecuente, aparece en línea media. Los quistes de esas celulitas, de esas estructuras chiquitas que están detrás de la tiroides, que son las paratiroides. Cuando hay un quiste muy grande de la paratiroides, puede palparse, puede verse como un nódulo tiroideo. Las metástasis, los aneurismas, los adenomas paratiroideos también, todos ellos pueden dar presencia de nódulos, ya sea palpable o visualizada a través de ecografía. Y les decía, el embarazo es un estado que facilita la producción de nódulos. ¿Por qué? Porque la glándula entra en estado de hiperfuncionamiento. Sus necesidades aumentan en más o menos un 20 hasta 40%. ¿Por qué? Porque lo que nosotros necesitamos
es que esta hormona tiroidea tenga niveles altos que lleguen al feto. ¿Y para qué sirve la hormona tiroidea en el feto? Básicamente para la maduración y el desarrollo del sistema nervioso. Y es por eso que ustedes cuando pasan por allá por gineco, una de las cosas que se estudia mucho son los niveles de hormona tiroidea en estos niños. ¿Por qué? Porque les predice la posibilidad de que el niño pueda tener o vaya a tener algún trastorno de tipo neurológico. ¿Listo? Y esa es la razón. Entonces, estas son las patologías, las malignas, cáncer, todo, ya sea derivados de las células foliculares, que se llaman papilares, o los foliculares, derivados de las células C, y de pronto no se las mostré, pero las células C son unas células que también se pueden llamar como parafoliculares, y ellas están por fuera de ese circulito del folículo. Ellos tienen otro tipo de función, ellos no tienen coloides, son células solitas, y su material lo drenan directamente al torrente sanguíneo, que es la calcitonina. Esas células tipo C, pues está como en la parte intersticial, ahí por fuera de los folículos, y la producción de calcitonina, si ustedes se acuerdan, él es como el antagonista de la hormona que produce la paratiroides, de la paratormona. Entonces, la paratormona va a hacer tendencia a aumentar niveles de calcio, pero la calcitonina los va a disminuir. Cuando esas células se vuelven neoplásicas, generan lo que llamamos el cáncer medular. Y acá están todos los quistes a nivel, quistes y nódulos que aparecen a nivel de la tiroides y que son benignos. Ahí los más frecuentes entonces son estos, que es el adenoma folicular. Y lo que les decía, ustedes sí o sí van a tener que revisar durante su vida médica pacientes con nódulo tiroideo. Si yo hoy tomara 100 pacientes mayores de 60 años o mayores de 40, más o menos el 4 o el 60%, el 40, perdón, o el 60% de los de 40 o los 60% de los de 60 van a tener un nódulo ahí en la tiroides. Entonces miren que a medida que los pacientes van teniendo más edad, pues los nódulos tiroideos van apareciendo. Lo importante es que solamente un 5% de todos esos nódulos pueden ser cáncer. ¿Listo? De todo ese montón de nódulos, el cáncer no es mucho. Por eso, ustedes van a encontrar que durante su estudio médico, pues van a encontrar que sus pacientes llegan, y lo más importante, cuando ustedes llegan a un paciente con nódulo tiroideo, es primero meterse en la cabeza, ¿es bueno o es malo? Segundo, ¿qué antecedentes tengo para pensar cuál puede ser la posible causa de esto? Ingesta de yodo, problemas hereditarios, antecedentes de exposición a radiaciones, que era todo lo que habíamos dicho, pero aunque finalmente uno no llega a ninguna cosa porque no tiene nada de esto, lo importante es hacer un buen examen físico, unas buenas imágenes y mirar si necesita algún tipo de patología o estudio histopatológico. Eso para recordarles un poquito lo que es la parte clínica. Entonces yo tengo un paciente con un nódulo tiroideo, lo primero que tengo que saber es si este paciente tiene una afección tiroidea. ¿Cómo me doy cuenta? Por la clínica y pues por los laboratorios que vamos a ver. Hay que pedir hormona TSH y T3 como T4, como les había dicho anteriormente, y ser muy cuidadosos en ver el examen clínico, si corresponde a un hiper o a un hipotiroidismo. Si tiene cualquiera de estas dos, ya ustedes saben los tratamientos, pues ustedes lo ven en medicina interna, entonces hormona tiroidea en los que tienen hipotiroidismo y bloqueadores a los que tienen hipertiroidismo. El examen físico, siempre los pacientes con problemas de cuello tienen que verlos sentados, nunca acostados, pedirles siempre que degluta. El proceso de deglutir les hace saber si la lesión es propia de la tiroides o si es una lesión que está por fuera de la tiroides, porque acuérdense que tenemos un diagnóstico diferenciales. Los métodos de revisión, pues aquí están varios, está la maniobra de Kerben, la de la Hay, la de Craig. Todos son métodos similares, ninguno es especial o que sea uno mejor que el otro,
Pero la idea y el principio siempre, y pueden ver aquí en los dibujitos, es tomar el nódulo y él tiene que quedar siempre entre las dos manos o entre los dos dedos para tratar de rodearlo y poder definir. Y como les decía, los nódulos tiroideos son muy frecuentes y muchos pacientes mayores de 40, sobre todo mayores de 60, se hacen una ecografía que se las pide, cualquiera de nosotros se las pide por cualquier cosa, no tiene nódulo palpable, pero le hacen la eco y el radiólogo les dice que hay un nódulo que mide menos de 1 centímetro. Y eso en términos clínicos se llaman incidentalomas. Incidentalomas, que son los nódulos que aparecen de formas cuando se manda un estudio sin una indicación para esto, pero aparecen nódulos. Y la mayoría de nódulos pueden ser, yo había hecho con 1 centímetros, no, otros pueden ser de cualquier tamaño, pero hay que tener en cuenta que los nódulos de 1 centímetro o más son los que tenemos que estudiar bien. Los nódulos de menos de 1 centímetro nosotros podemos incluso obviar su estudio o hacer un seguimiento más tranquilo, porque la posibilidad de que sea maligno un nódulo de menos de 1 centímetro, aunque eso no es la norma, no puede ser una regla que aplique para todo, los menores de 1 centímetro, la gran mayoría no tienen cáncer, y si lo tienen, generan un cáncer que se llama cáncer micropapilar, y ese cáncer micropapilar es el cáncer más benigno de los que existen, no solo en tiroides ni en nada, sino en todo el cuerpo. Todos los demás cánceres son de los menos agresivos, entonces no hay mucho afán en estudiar esos nódulos cuando son menores de 1 centímetro. Para recordar lo del bocio, entonces el bocio también tiene su clasificación, y ya quedamos de que los bocios son patología benigna, donde la cirugía está indicada si hay síntomas como dificultad respiratoria, dificultad para la deglución, o estéticamente el bocio se ve muy grande, que generalmente son estos grado 3 que son voluminosos. Entonces ya vemos, le hacemos el examen físico al paciente, que le vamos a pedir de laboratorio. Ya vemos, la ecografía es un elemento primordial y podemos decir que es el gold estándar para estudiar los nódulos de la tiroides, pero también hay que buscar otras cosas y hay otros exámenes que podemos realizar si el paciente tiene una sintomatología asociada. ¿Qué me refiero con sintomatología asociada? Pues que tiene estos problemas que hablábamos, de problemas de deglución, problemas de respiración. Eso indica, o de pronto hasta hemotisis o cualquier otro síntoma de la parte respiratoria, indica que estos nódulos, o al menos ese nódulo, tiene una infiltración a nivel de lo que es la región del tracto respiratorio. Si hay hemotisis o si hay problemas para deglución, pues no hay que descartar de que el nódulo puede haber crecido tanto que infiltra a nivel de esófago. Esto realmente no es lo más frecuente, la gran mayoría de nódulos no produce síntomas adicionales, ni tos, ni esputo, ni disfagia. Esto lo vamos a ver mucho más con los bocios. Pero ¿qué es lo importante? Si ustedes tienen un paciente con nódulo tiroideo, busquen, eso sí, presencia de ganglios. Y acuérdense que los ganglios, en cualquier contexto de un nódulo o una masa, hay que asociarlos a problemas de tipo metastásico. Entonces, hay un nódulo tiroides, revisen y escriban en su historia, no haya adenopatía palpable. ¿Listo? Entonces, eso en cuanto al examen físico. Vamos a pedir laboratorios. ¿Qué laboratorios hay que pedir? Sencillo. Vamos a pedir una TSH y un T4 libre. No necesitamos más. ¿Sí? ¿Qué puede pasar? Que la TSH esté alta. En ese caso estaríamos hablando de que hay un hipotiroidismo, o que la TSH está disminuida. En ese caso estaríamos hablando de un hipertiroidismo. Y si está normal, como ocurre en la mayoría de los casos, vamos a atender lo que nos dio el examen ecográfico inicial para ver qué vamos a hacer con esos nódulos. ¿Listo? Entonces, ¿qué pedimos en cuanto a hormonas? Ya dimos la TSH y pedimos la T4 especialmente. ¿Por qué no pedimos la T3? Miren estas características. Tenemos una vida media más corta. La principal fuente de conversión de esta es en la parte periférica, es decir, llega a los tejidos y deja de ser T3.
esta T4 es más estable y siempre va a ser la primera elección en evaluación del paciente con nódulo tiroideo, T4. La T3, por todas estas razones, no tiene una indicación clara para ustedes pedirla cuando estudian un paciente con nódulo tiroideo. Hay otros exámenes, sí, la calcitonina la pedimos en el cáncer de células medulares, o sea, no es de rutina. La tiroglobulina también la pedimos en el cáncer papilar o folicular para hacer seguimiento, entonces tampoco es de rutina. Y estos sí son, a veces nos piden, y sobre todo en medicina interna, los anticuerpos en los pacientes que son hipotiroideos, pensando en enfermedades como las enfermedades autoinmunes, la enfermedad de la tiroiditis de Hashimoto o la enfermedad de Graves. Entonces los estudios complementarios, decía, puede ser que el paciente vaya a tener hemotisis o vaya a tener otros síntomas, pues siempre hay que pedir una tomografía cuando el nódulo es muy grande y produce compresión, y una endoscopia cuando tenemos disfagia ocasionalmente, aunque rara vez llegamos a endoscopia, se hay que pedir. Acá están cómo se ven los nódulos. Entonces los nódulos tiroideos pueden ser sólidos, líquidos o una combinación de las dos. Y aquí está sólido, líquido o combinación de las dos, quístico y sólido. ¿Qué es lo importante? Que todos estos tienen unos predictores de malignidad, ¿sí? Por ejemplo, vemos que estas lesiones con un material sólido en el interior son muy propensas a tener enfermedad neoplásica, lo mismo que esta. Estas sólidas con calcificaciones grandes a veces no los tienen. Entonces, ¿qué es lo que permitió esos hallazgos? Hacer la composición de la llamada escala de T-RADS. Y la escala de T-RADS simplemente es para decirnos ese nódulo es posiblemente malo o ese nódulo lo que necesita es que le hagamos una biopsia o nada más seguimiento. El T-RADS nos permite hacer esto. ¿Y cómo se califica el T-RADS? Viene 1, 2, 3, 4 y 5. Hay un 6 que equivale a cuando ya tenemos biopsia, ya tiene un diagnóstico conocido y no cambia mucho la cosa con él. Pero del 1 al 5 sí. Y estos son los elementos que tiene en cuenta el radiólogo. Cada una de estas cositas va sumando. Puede ser que no lo tenga, puede ser que sí. Y de acuerdo a eso, suma todo esto. Hace su suma de 5 números y tiene este resultado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos los TIRADS 1. El radiólogo se lo reporta. TIRADS 1 quiere decir que tiene una sola cosa de estas. Entonces la probabilidad de que haya malignidad es 0. TIRAD 2 quiere decir que tiene 2 puntos, es decir, 1 de 2 o 1 de 1 en 2 cajones. Tampoco tenemos sospecha de malignidad. El TIRAS 3, fíjense que da 3 puntos, o sea, tiene o un 3 o tiene 3 unos o tiene 2 1 y más 2 más un 1, como ustedes quieran jugar. Pero estos generalmente tienen alta sospecha de malignidad cuando miden más de 1 centímetro. Hay que seguirlos, hay que estudiarlos. ¿Y cuando hay que tomarle muestra? Cuando miden más de 2.5 centímetros, el radiólogo les va a reportar un TIRAS 3. Luego está el TIRAS 4, que este casi que tiene una sospecha de malignidad más alta. ¿Y cuando le hacemos biopsia? Cuando sea mayor de 1.5 centímetros. A diferencia en mama, que a todos los que tenían 4 les hacíamos biopsia, aquí uno puede incluso seguirlos si es menor de 1 centímetro. Acuerden que los nódulos menores de 1 centímetro no nos obliga, así el radiólogo nos diga, mira, es que es un TIRAS 4 y hay que hacerle biopsia. No, si miden menos de 1 centímetro, nosotros no tenemos la obligación de hacerlo, porque si en el peor de los casos un tumor de menos de 1 centímetro micropapilar, posiblemente la terapia puede ser muy tranquila de no hacer nada, o puede ser la observación, o no faltará pues quien quiera hacerle la cirugía. Eso sí ya depende de las características del paciente, sus factores de riesgo y cosas como la edad.
Y el TIRA5 sí hay que hacerle biopsia. ¿Por qué? Porque es que el radiólogo está muy seguro de que ese sí es un cáncer. Y es en aras de nosotros ahorrarnos problemas, entre comillas, pues es preferible siempre hacer biopsia cuando un TIRA5 está, incluso independiente del tamaño. Miren que nosotros acá trabajamos a los de 0.5 centímetros. Eso es para mostrarles cómo se hace la biopsia. Denme 2 segunditos. Bueno, esto es para mostrarles cómo se hace la biopsia de tiroides. La biopsia de tiroides fue un procedimiento realmente sencillo, es tomar una agujita, aspirar el nódulo, no es necesario sacar líquido, solamente se sacan células, se aspira, acá siempre van a ver que esto va a quedar aire, aquí no va a quedar ningún material y lo que se envía es lo que queda en la punta de la aguja, se envía y el patólogo le hace una coloración especial con piensa o otros elementos. Y de acuerdo a la coloración que haga, el patólogo les va a determinar qué células venían en esa agujita y se aspiraron allá en ese nódulo. Y el patólogo les va a reportar esto en una clasificación que se llama Bethesda, que a diferencia del TIRRAS, que es radiológica, el Bethesda es patológica. ¿Listo? Y ella nos puede definir con más precisión qué probabilidad hay de que esas células que ya revisamos correspondan a enfermedad neoplásica o que sean cáncer en este caso. Entonces, el patólogo, ¿qué nos va a decir? Tiene un Bethesda 1, quiere decir que en el material no vio células tiroideas, vio solo sangre posiblemente o no vio ningún elemento celular. Entonces, en este caso, la probabilidad de que tenga algo malo, pues no se puede definir y lo que se recomienda siempre pedir una nueva biopsia. Puede decir que es un Bethesda 2, donde es benigno, células benignas de tipo folicular. En el 3 hay una atipia, es decir, hay cambios celulares, pero no hay cáncer como tal. Y generalmente uno esta la prefiere a veces repetir para mirar si esta atipia sí tiene o aparece otra cosa adicional. Está el Bethesda 4, que tiene una probabilidad hasta un 30% de ser maligna, el 5 hasta un 75%, y el 6 pues ya es totalmente maligno. ¿Para qué le sirve el Bethesda? Para ustedes definir cirugía. ¿Cómo van a definir la cirugía? De acuerdo a lo que tengan por radiología y de acuerdo a lo que tengan con Bethesda. ¿Listo? ¿Por qué? Porque si ustedes les dicen que tiene una lesión con un Bethesda 4 y es una lesión grande, mayor de 2 centímetros, la mayoría de veces nosotros hacemos cirugía y quitamos una parte de la tiroides. Pero si nos dice, venga, esto es un Bethesda 5 con un 75% de posibilidad de cáncer y la lesión no mide 2 centímetros y es más bien una lesión pequeña, posiblemente le hacemos una cirugía donde tratemos de sacar la mayor parte del tejido tiroideo y es por eso que casi todos estos Bethesda 5 le hacemos una tiroidectomía total. Del 4 hacia arriba la mayoría de veces se decide por una subtotal. ¿Listo? Un examen que se pide con mucha frecuencia es la gamografía tiroidea. Así que, ¿para qué nos sirve la gamografía tiroidea en un nódulo de tiroides? Única y exclusivamente sirve cuando sospechamos una célula o un folículo hiperfuncionante o un nódulo hiperfuncionante. ¿Y cómo sabemos que el nódulo está hiperfuncionando?
Primero, porque son los pacientes que nos van a consultar por hipertiroidismo y van a tener una TSH baja. ¿Por qué? Porque ese nódulo que es hiperfuncionante tiene altos los niveles de hormona tiroidea. Entonces, en ese caso pedimos la gamografía, el médico nuclear nos va a reportar esa gamografía como si hay un nódulo, nos puede decir el nódulo es frío, caliente o indeterminado. Los nódulos fríos no significa nada, es decir, no es un nódulo hiperfuncionante, pero un nódulo caliente sí nos dice que es el causante de los aumentos de los niveles de la hormona tiroidea. Entonces es muy importante, paciente con hipertiroidismo que no responde a tratamiento, hacerle ustedes siempre una gamografía para ver si en cirugía nos toca quitar ese lado de la tiroides para que se vaya el nódulo y el paciente pues se pueda curar. Entonces, el tratamiento ya vimos de un nódulo tiroideo va a depender básicamente de la imagen, del tamaño y de la citología o la histología. ¿Qué es lo que se quiere? Que nosotros no estemos tratando todos los nódulos tiroideos ni que estemos operando todas las tiroides, sacándola de forma indiscriminada. ¿Por qué? Porque la tiroides tiene unas funciones, y desde un principio vemos que son funciones muy importantes. Entonces uno, entre menos trate de dejar a las personas en hipotiroidismo o sin presencia de tiroides, pues hay que mirar a ver las necesidades reales. Ya de qué depende también, vimos tamaño, vimos Bethesda, y con eso evitamos el sobretratamiento. Hay clasificaciones, por ejemplo, esto que es de los británicos, ellos tienen esta cosa que se llama THI y ellos lo que hacen es como juntar el Bethesda con el TIRRAS y hacer unas acciones. Pues realmente en nuestro medio no se hace este tipo de abordajes. Acá se hace muy independiente, se toma en cuenta una cosa que se llama guías de la Asociación Americana de Tiroides y ellos lo que dicen es más o menos lo que yo les decía ahorita, los pacientes con Bethesda 5 se van para tiroidectomías totales, lo mismo que las 6, y los pacientes con Bethesda 4 con nódulos menores de 2.5 centímetros se van de resección subtotal y si son mayores de 2 centímetros se dan de resección total. Igual tiene que ver mucho con el tamaño, o sea, un tamaño mayor de 4 centímetros en un cáncer Bethesda 4, pues ahí sí tiene indicación de tiroidectomía total. Entonces esto es lo que estaba mirando, es del T34 del británico, pues realmente esto no tiene problema. ¿Qué otros tratamientos hay para los nódulos de tiroides? Pues realmente ahorita empezó a llegar cosas como las ablaciones. Inicialmente se hacían ablaciones con etanol, sobre todo con alcohol. Cuando eran nódulos quísticos se echaba alcohol y eso, que ustedes me entiendan, un poquito de seca la célula, produce una irritación y produce como el mismo efecto de la quemadura. La supresión de la TSH también se ha utilizado, sobre todo en nódulos hiperfuncionantes, lo mismo que la ablación con yodo radioactivo, sobre todo para los adenomas tóxicos, que son esos que producen mucho. Entonces, lo mismo que para el bocio, porque como le pega una sustancia radioactiva al yodo, la célula lo capta, pero ese yodo no es un yodo normal, es un yodo radioactivo y él se activa y produce destrucción de la célula. Entonces, sirve como método terapéutico en estos casos. Pero el cáncer siempre el tratamiento ha sido la cirugía. Estos que están aquí son tratamientos para patología no neoplásica. De hecho, ya ahora se hace radioablación, pero no con yodo, sino con radiofrecuencia. Para esos nódulos, generalmente los benignos. Y hay ya escrito ablaciones para los tumores de menos de 1 centímetro, es decir, los que alguien les pidió biopsia a un tumor de menos de 1 centímetro y salió tumor micropapilar. Los micropapilares, pues la ablación puede ser una opción. ¿Por qué? Porque su indicación de cirugía es un poco discutida. Y esta es la ablación por radiofrecuencia, que ya lo que ustedes van a escuchar de aquí en adelante, eso sirve para lesiones menores de 1 centímetro,
sirve para los nódulos paratiroideos y los nódulos hiperfuncionantes, ahí sí no importa el tamaño, se hace radiofrecuencia. La radiofrecuencia es que ustedes con el ecógrafo van a llegar y le van a meter esta agujita es térmica, genera un calor en la punta y produce desecación de las células por el aumento del calor dentro de ella. Entonces, para que usted me entienda, quema estas lesiones. ¿Listo? Y con eso se hace el tratamiento. Son procedimientos que son ambulatorios y la disminución de volumen va a ser de forma progresiva. No es que le hagamos esto hoy y ya mañana no tiene nódulos, no. Miren que puede tardar hasta 12 meses y disminuye hasta un 80% de su tamaño. Y es una buena opción para los nódulos benignos o para los pacientes que no quieren cirugía. Hay una cirugía que puede ser la videoasistida, pero miren que no es lo más común, se hace como la laparoscopia, podríamos decir, para la tiroides. Necesita que sean lesiones pequeñas, necesita que no sean presencia de cáncer, que el volumen tiroideo sea bajito. Entonces este tipo de procedimiento pues no se popularizó mucho y realmente no se realiza tan fácil. Miren que puede hacer abordaje por la axila, abordaje a través del labio, pero realmente lo típico es la cirugía abierta, que ahorita miramos un poquito de eso. Entonces miren cómo es el abordaje del nódulo. Entonces la historia clínica, factores de riesgo, definir si es palpable o no palpable, siempre hacerle su examen de laboratorio y su radiografía, su ecografía, y de acuerdo a lo que tengamos, entonces nos van a dar una pauta. Menores de 1 centímetro, posiblemente quieticos, no nos pongamos a mandar cosas, pero si tiene un TIRAS alto, es decir, 4 o 5 con un tamaño importante, ya vimos que necesitaría biopsia. ¿Qué pasa con la TSH? La TSH pues si está normal, no vamos a hacer mucha cosa. Si la TSH está alta, pues ya vamos a hacer manejo, y si está bajita, pues también vamos a hacer el manejo dependiendo de lo que tengamos. Pero lo más importante es tener en cuenta estos hallazgos de tipo ecográficos o radiológicos. ¿Qué cirugía vamos a hacer? Entonces está la tiroidectomía total. Ya decíamos, se quita toda esta acá, perdón, cuando tenemos tumores de más de 2.5 centímetros en Bethesda 5, o cuando tenemos Bethesda 5 con tumores, Bethesda 4 con tumores de más de 4 centímetros, o generalmente los Bethesda 5 que comprometen a ambos lóbulos tiroideos, pues la cirugía es una tiroidectomía total. Y en Bethesda 6, independiente del tamaño, también toca quitarla toda. ¿Cuál es la otra cirugía? La tiroidectomía subtotal. Esto va a ser mucho para los Bethesda 4 pequeños, menores de 2 centímetros, o para los nódulos cuando son hiperfuncionantes o que son nódulos benignos, pues la cirugía también tiene que ser limitada. La principal complicación de la cirugía de tiroides entonces es la hipocalcemia. ¿Por qué se da? Porque al hacer retiro o al sacar toda esta glándula, muchas veces se van estas que están aquí, que son, las vimos al principio, que son las glándulas paratiroides. Y esto es pues lo de la cirugía. Les decía, la cirugía generalmente que se hace ahorita es la cirugía abierta. Las otras cirugías no han tenido mucho auge. La cirugía implica pues siempre hacer unos cuidados especiales, el nervio laríngeo recurrente, una complicación adicional, la diferencia pues además de la hipocalcemia, es las lesiones a nivel de los nervios, de este nerviecito que por aquí creo que está en una diapositiva, este nerviecito, y este nerviecito es el que inerva los músculos intrínsecos de la laringe. Entonces si nosotros dañamos ese nervio laríngeo recurrente en una cirugía, pues podemos producir parálisis de las cuerdas vocales, y por eso muchos pacientes van a tener como disfonía o van a hablar medio ronco, a veces por la manipulación. Muchas veces eso se recupera, pero cuando el daño es grave y no se puede recuperar, pues el paciente puede llegar a tener problemas del habla importantes. Entonces hay que tener en cuenta que un paciente después de una cirugía de tiroides puede tener un poco de disfonía,
y si eso no recupera, ustedes tienen que mandarle estudios de cuerdas vocales, porque lo más probable es que el nerviecito se haya lesionado durante la cirugía. Bueno, entonces siempre la recomendación final es que para ustedes abordar un nódulo tiroideo tienen que tener en cuenta el tamaño. Aquí el tamaño sí importa, son más importantes los que miden más de 10 milímetros, es decir, más de 1 centímetro. Siempre tener en cuenta el TIRRAS, y para tomar la decisión de cirugía la vamos a tener en cuenta con el TIRRAS y con la clasificación histológica, que es el Bethesda. Bueno, la clase era corta. No sé si tienen alguna pregunta o duda. Profe, ¿cuáles serían como los sitios más frecuentes de metástasis de un cáncer de tiroides? Pues generalmente ustedes en la tiroides, el primer sitio de metástasis son los ganglios a nivel del cuello. Entonces, una de las cosas que yo les decía siempre es, si ustedes tienen un nódulo tiroideo, toquen el cuello. El primer sitio donde arrancan los cánceres a hacer metástasis es en el cuello. Entonces, siempre descarten ganglios. Tienen un nódulo en la tiroide, busquen si hay ganglios. Ya de ahí en adelante pueden aparecer otros sitios, como ya llega el mediastino, como puede ser la parte del pulmón, pero ya son sitios muy raros. Afortunadamente, yo digo que es afortunadamente uno de los cánceres menos graves o que menos mortalidad presenta es el cáncer de tiroides. Alguno de estos genios de la cirugía de tiroides decía que la mayoría de pacientes se muere con el cáncer de tiroides y no por el cáncer de tiroides. Pero, pues en medicina ustedes saben que no hay una regla para todo. Si no, no puede decir que todo el mundo se va a comportar igual, pero uno de los cánceres con menos agresividad, afortunadamente, son estos cánceres de tiroides, que sí hay que manejarlos, pero son menos mortales que los cánceres en otros sitios. Listo, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, creo que quedó claro. Entonces ya con esto, facilito, ustedes pueden hacer un caso clínico, revisarlo y tomar decisiones y decir si el paciente tiene riesgo de cáncer, si no hay riesgo de cáncer, si hay que volver a hacer la biopsia. Tienen que tener en cuenta esas clasificaciones del Bethesda, tenerlo bien clarito, volverlas a repasar, y de pronto pues ya cuando se enfrente a este tipo de cosas les va a quedar muchísimo más fácil, nada, tener problema en definir qué van a hacer con un nódulo tiroideo. ¿Listo? Bueno, muchachos, muchas gracias por la atención. Son las 7:25. Yo creo que podemos terminar con esto. Gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas Hasta gracias. luego. Bueno, que esté muy bien. Hasta luego.